¿Hay retraso cambiario en Argentina? Quiero decir, con un dólar que está en términos nominales en niveles similares a los de hace un año y con una inflación tan importante, ¿se puede hablar de retraso cambiario? ¿Hay que buscar por ahí la competitividad perdida? No, te respondo a la segunda pregunta primero. No hay que buscar competitividad por el lado del tipo de cambio. El tipo de cambio en Argentina hoy, o sea, comprar un dólar hoy, si nosotros no hubiéramos cambiado de signo monetario desde los años 40, hoy comprar un dólar saldría 16 billones de pesos. Es decir, la moneda se ha devaluado de manera considerable a lo largo de la historia. Es decir, hemos acudido a la devaluación competitiva incansablemente, además de que las inflaciones también han destruido nuestra moneda en términos de otras monedas, y no nos convertimos en la potencia exportadora que deberíamos ser si los que dicen que hay que devaluar para la competitividad tuvieran razón. Así que no. Después, si hay retraso cambiario, es un debate que, digamos, ni siquiera nosotros que pensamos más o menos lo mismo, digo por yo y algunos otros colegas, nos ponemos de acuerdo. ¿Hay apreciación del tipo de cambio real? Sí, que no sé si es retraso cambiario, es decir, es nuestra moneda, o sea, es decir, el dólar compra cada vez menos cosas en Argentina, por lo menos desde diciembre del año pasado, ¿sí? Porque los precios suben y el dólar se queda quieto. Entonces eso es un hecho, digamos, fáctico, apreciación cambiaria en términos reales. Y tenés inflación entonces en pesos y en dólares ahí. Claro, exactamente. Entonces tus precios están subiendo en dólares, eso puede generar temas en la parte de importaciones, te conviene importar, a la vez se te complica exportar, pero también hay que pensar la película, ¿no? O sea, veníamos de un dólar oficial de 9 pesos, alrededor de ese monto, cuando el dólar blue estaba en 15, o sea, ahí ya había una gran distorsión. Y entonces ahí la cosa más fundamental, hay un atraso cambiario, y no sé, porque el tipo de cambio es libre. Entonces tenemos un sistema cambiario en donde el dólar fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces puede haber un retraso cambiario, es decir, ese dólar no es el que debería ser. Bueno, pero si no es el que debería ser, hay especuladores en el mercado de divisas que deberían llevarlo a lo que debería ser. Entonces es complicado. Ahora, hasta el propio Banco Central, hace poquito nos dijo que iba a comprar reservas internacionales para llevarlas hasta el 15% del PBI. Toda una forma técnica de decir que quiere comprar dólares para evitar que siga cayendo. Entonces, no sé si, yo no diría es que hay atraso cambiario, pero evidentemente a las autoridades les está preocupando el valor del dólar y lo quieren subir. Lamentablemente, digamos, yo creo que habría que dejarlo al tipo de cambio libre, en serio, ¿no? Es decir, y vivir con eso. Así funciona en otros países del mundo, ¿no? ¿Se está haciendo lo necesario, lo suficiente para bajar los niveles de inflación, que siguen siendo altos, pese a que este año se espera un nivel de inflación muy inferior al año pasado, por encima del 20%, parece que sigue siendo alto, ¿no? Sí, aunque yo no sé si va a estar por encima del 20%. Yo creo que la meta hoy en día, ya llegando casi a junio en 15 días, no parece tan fácil de cumplir. Pero hay que pensar que en los primeros 4 meses del año se concentraron algunos ajustes de tarifas que, al igual que en el primer cuatrimestre del año pasado, digamos, hicieron que la inflación anualizada sea mucho más alta de lo que uno esperaría o de la meta, ¿no? El año pasado la inflación anualizada del primer cuatrimestre estaba alrededor del 50-60%. Sí. Hoy estamos en 29%. Es decir, ¿está bajando la inflación? Sí, está bajando la inflación, y de manera considerable. A fin de año, por ahí por ahí incluso cuando no estés en 17, yo no la veo por encima de 21%, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que estará entre 18 y 20% en un escenario negativo. Aunque todavía creo que hay pequeñas posibilidades de alcanzar la meta. ¿De qué depende eso? Bueno, de lo que haga el Banco Central. Si se pone todavía más contractivo, entonces probablemente se pueda alcanzar la meta. El tema es si está dispuesto o no a hacerlo. Y la verdad es que salir a comprar dólares para sostener el tipo de cambio o para acumular reservas, como dice el Banco Central, no es algo que vaya en la dirección de cuidar la inflación. Claro que después lo podés absorber colocando Levax y subiendo la tasa, pero ¿para qué añadís esa cantidad adicional de pesos al mercado cuando precisamente la inflación es que sobran pesos en el mercado? Sí, ahora el gobierno logró bajar la inflación generando o tocando el bolsillo de la gente, quiero decir, con menos puestos de trabajo, con retracción del nivel de actividad. ¿Por ese motivo baja la inflación? ¿Cuánto tienen que ver una cosa con la otra? No, porque lo contrario debería ser cierto si eso es así, digamos. Y entonces
En los últimos 4 años del gobierno de Cristina, es decir, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, vos tuviste una inflación de alrededor del 300%. Y la economía no creció. Entonces, si fuera cierto que bajar la inflación es a costa de la actividad, entonces esta monumental inflación del 300% debería haber hecho que acelere la actividad. Y no pasó nada. Es decir, se quedó quieta y en términos de per cápita caímos. Es decir, nos empobrecimos en la medida que la inflación mantenía su rumbo constante de 30 y algo por ciento. Entonces lo que pasó en realidad, esa pérdida de puestos de trabajo y demás, en realidad es consecuencia del estallido inflacionario. Es decir, es al revés, es porque hubo un salto inflacionario que se generó esto, no porque bajaste la inflación, porque hubo un salto inflacionario. Acordate que en 2016 tuvimos que pasamos de 25 a 40% de inflación. ¿Por qué? Porque destapaste la olla de las tarifas, del dólar, etc. Destapaste varias ollas a presión, eso generó salto inflacionario, costos más altos para las empresas y las familias, y eso genera un ajuste que te genera, en términos promedio, una recesión. Es decir, en la medida que baje la inflación, la economía se va a recuperar, porque la inflación es el cáncer de la economía, no bajar la inflación. La carga tributaria hay que modificarla, hay sectores que se quejan del peso de los impuestos en su resultado económico y de la falta de la contraprestación correspondiente de parte del Estado. ¿Vos crees que hay que bajar la carga tributaria? Sí, desde ya hay que bajar la carga tributaria porque ha crecido de una manera descomunal en estos últimos años. Porque además, en términos estructurales, desde hace fácil 30 años la Argentina paga 96 impuestos diferentes y digamos que precisamente Argentina es un país, digamos, de mitad de tabla, es decir, no somos un país rico, tampoco somos un país pobre, pero somos un país de mitad de tabla, en camino declinante además, porque nuestra tendencia es para abajo. Especialmente tenés que bajar los impuestos. Vos pensás que Irlanda, por ejemplo, le cobra 12% de impuestos a las ganancias a sus empresas. Irlanda, un país rico, desarrollado, ¿sí? Donde hay un mercado con gente con poder adquisitivo. Entonces, en Argentina tenés que competir con eso. Entonces tenés que, digamos, bajarle todavía más los impuestos para hacer más atractiva la inversión en este país. Y con costo de flete, por ejemplo, para acceder a mercados internacionales mucho mayores y demás. Exactamente. Porque encima además acá estamos lejos, entonces tenemos que... al margen de que nuestras rutas, digamos, no van. Pero entonces, por supuesto, tenés que bajarlo y tenés que ser incluso más agresivo en esa política de bajar impuestos, bajar el tamaño del Estado, porque tenés que competir con el mundo. Entonces los capitales del mundo deciden, a ver a dónde voy. Y este me cobra 12, y este 35. ¿Y qué me da Argentina? Digamos, comparado con otros países del mundo. Claro. Bueno, ahí te pones a comparar y por eso la inversión no llega a este país. Claro. Y por eso nos va mal hace tanto tiempo. Y los que están además tienen serios problemas para obtener resultados positivos económicos. Sí, y otra cuestión adicional es que obviamente hay que bajar los impuestos, pero fíjate la dificultad que implica bajar los impuestos. Hay un impuesto que es el impuesto al cine, ¿no? Que pagamos un 10% del valor de las entradas. Apareció un rumor de que ese impuesto podía modificarse porque la gente de Fiel recomendó, creo, en algún paper privado que le pasó al gobierno, que había que eliminar ese impuesto porque era distorsivo y porque tenés que simplificar el sistema tributario. Y fíjate el escándalo que se armó, que un simple rumor, algo que nadie había comentado de manera oficial, generó esto de no toquen el cine, el cine se autofinancia, no tiene nada que ver con los impuestos, cosa que es falsa, porque efectivamente se paga con impuestos, pero la dificultad política de avanzar en estas cosas. ¿Por qué? Porque vos tenés costos dispersos entre toda la población que va al cine, que paga casi nada en términos de ir al cine, no le representa mucho, pero los beneficiarios, que son el Inca, por ejemplo, que es el que recibe este dinero, están concentrados. Son unos poquitos que administran esa gran cantidad de dinero y tienen un poder de lobby impresionante. Entonces, acá cambiar las cosas es muy complicado y hay que ir contra corporaciones e intereses que están instalados hace rato. Claro. Iván, la última, déficit fiscal, ¿está bajando? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, ahí mira, el déficit en términos de lo que dice el gobierno baja en términos del PBI, pero el déficit primario, es decir, sin contar los intereses que pagás por la deuda. Sí. Que esa medida del déficit aparentemente tiene un origen medio extraño, que era, bueno, miremos, es decir, antes siempre se miraba el déficit total, es decir, contando los intereses de la deuda. Pero obviamente a los gobiernos les complicaba esto, al FMI también, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a mirar el primario. Entonces ya es como una cosa medio rara. Cuando vos mirás todos los intereses, estamos igual que antes, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí hay que hacer una aclaración. Los mercados también son muy importantes en este tema,
los mercados de deuda sobre todo, porque cuando vos tenés déficit tenés que endeudar, Sí. a menos que hagas la gran Kichilov de que empapela el país y genera inflación. Entonces, y los mercados me parece que están comprando por ahora que el gobierno cumple sus metas de déficit, ¿sí? Este año va a ser 4,2 primario y me parece que los mercados están relativamente tranquilos con eso. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de endeudamiento viene cayendo, aunque le está costando seguir cayendo ahora, ¿no? Entonces, es un tema de que en términos de los números, el déficit consolidado fiscal no está bajando como debería, pero en el primario el gobierno estaría cumpliendo las metas y el mercado todavía cree que esas son las medidas necesarias. Gracias, Iván, como siempre. A vos, Nicolás. Iván Cardino analizando todos los aspectos de la economía argentina. Hacemos una nueva pausa, ya venimos.